Buenas tardes. En este video vamos a ver el concepto de morfismo, que también en algunos textos puede aparecer como homomorfismo. Y la idea es pensar, bueno, tenemos conjuntos, tenemos propiedades entre conjuntos. Vamos a estudiar si al vincular esos conjuntos mediante aplicaciones se respetan las leyes de composición interna que veníamos trabajando. Entonces, dados dos grupos representados acá por G y estrella y G' y estrella prima, definimos la aplicación o función que va de un conjunto en otro como morfismo si cumple con esta condición. Bueno, entendamos un poquito qué significa esto. Esto significa, como está acá expresado, que la imagen de la composición en el primer conjunto con su respectiva ley de composición interna es igual a la composición de las imágenes en el conjunto de llegada, si se quiere, con su respectiva ley de composición interna. Vamos a expresar esto mediante un ejemplo. Supónganse que tenemos la aplicación o función que va de R en R+, expresada como la función exponencial 2 a la x. Bueno, nuestros conjuntos acá se ven bastante claros. El conjunto de salida son todos los reales, sería el conjunto del primer grupo. El conjunto de llegada son los reales positivos, sería el conjunto del segundo grupo. Ahora vamos a ver las leyes de composición que tiene cada uno de estos conjuntos. Entonces, si yo quiero sumar elementos del primer conjunto, entonces ahí está la ley de composición interna, la suma. Cuando le aplico esta función en particular, vean cómo se transforma en un producto. Y eso es por cómo está definida mi función, que es una exponencial, y por la propiedad de producto de potencia a la misma base, o sea, cosas que ya sabemos desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, ¿esto cómo se refleja? Como la imagen del primer elemento por, y ahí está la ley de composición del segundo grupo, la imagen del otro elemento. Y fíjense que estas imágenes pertenecen al segundo de los grupos, que es lo que tenemos acá, es decir, identificamos a través de la definición de la aplicación que me dieron y de las propiedades que yo ya conozco, cuáles serían el grupo 1, el grupo de salida y el grupo 2, en este caso de llegada. Bien, bueno, los morfismos cumplen básicamente dos propiedades. La primera de ellas me dice que si yo tengo un morfismo, cuando le aplico la función al neutro del primero de los grupos, me devuelve el neutro del segundo de los grupos. Veamos nuestro ejemplo de la función exponencial. Entonces, ya sabemos que nuestro primer grupo es el conjunto de los reales con la ley de la suma, y nuestro segundo grupo es el conjunto de los reales positivos con la ley del producto. Entonces, como estamos hablando de neutros, yo debería tener presente quién es el neutro del primero de los grupos, que es la suma, y el neutro del segundo grupo, que es el producto. Entonces, el neutro del primero de los grupos es el 0. Y el neutro del segundo de los grupos es el 1. Bien, bueno, entonces, para todos los elementos de nuestro R, se debe cumplir con la condición de morfismo. Entonces, ahora, este elemento neutro, yo lo voy a reemplazar por el propiamente
de ese grupo, que en este caso es el 0. Entonces, la función aplicada a cualquier elemento más el neutro tiene que ser lo mismo que el producto de las imágenes de la función aplicada a cualquier elemento por la imagen del neutro. Pero veamos qué sucede acá. Esto sería 2 a la x más 0, porque mi f sigue siendo 2 a la x. Recuerden que estamos retomando el ejemplo que veíamos trabajando. Es decir, esto es 2 a la x por 2 a la 0. Recordemos que queremos ver que aplicarle la función al neutro del primer conjunto me da el neutro del segundo. Bien, bueno, entonces esto yo aplico la propiedad que sí conozco, que me va a dar esto que tengo acá, y por este lado mantengo lo mismo, pero esto ¿cuánto vale? Por la propiedad que ya se hace mucho, eso vale 1. Bueno, por la ley cancelativa de los grupos, esto con esto se puede simplificar. Si no lo quieren asociar de esa manera, piensen, si yo tengo dos elementos iguales a ambos lados de una ecuación y esos elementos no son 0, entonces los puedo simplificar. Es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué estamos mirando acá? Más allá de que ya sepamos que cualquier número elevado a la 0 me da 1. Lo que estamos mirando es que la aplicación de la función al elemento neutro de mi primer conjunto, que es el 0, este es el elemento neutro, el elemento neutro aplicado a la función de mi primer conjunto me devuelve el elemento neutro de mi segundo conjunto. ¿Ven? Entonces, no es que estemos descubriendo nada, sino que estamos interpretando a través de esta definición de morfismos lo que nosotros trabajamos durante un montón de tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces esa es una propiedad que cumplen los morfismos. La otra propiedad que cumplen los morfismos me habla de las imágenes o la imagen del inverso. Me dice que una aplicación que va de G en G' es morfismo de grupos si cumple que la imagen del inverso de todo elemento es igual al inverso de su imagen. Esto sería que me apareciera esto. Recuerden que nosotros cuando vimos grupos al inverso lo marcábamos con una tilde, así como al neutro lo marcábamos con una E, ¿se acuerdan? Bueno, la condición que tenía que cumplir un inverso para cualquier ley de composición era que un elemento compuesto con su inverso me debía dar el elemento neutro. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces vamos a nuestro ejemplo. Nuestra f sigue siendo 2 a la x. Entonces, ¿qué deberemos ver acá? Deberemos estar atentos a quién es el inverso en R más. ¿Sí? Entonces, para todo x que pertenece a R, R tilde es menos x. Recuerden, estoy en una suma, el elemento inverso de la suma es el opuesto, ¿sí? Pensemos en esta condición que debe cumplir un inverso. Si yo tengo x más su inverso, eso me debe dar 0. Y entonces esto me dice que el inverso es el opuesto, ¿sí? Acá yo lo dije, acá lo estamos deduciendo, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Entonces, para el primero de los grupos, mi inverso es el opuesto. Pero para el segundo de los grupos, ¿sí?, mi inverso no es el opuesto,
¿sí? Yo tengo que cumplir que para todo le vamos a llamar I para no confundir, I que pertenece a R más, y porque la ley de composición es el producto, y tilde me tiene que dar 1, ¿sí? Bueno, eso ya estuvimos trabajando y ya vimos que se va a cumplir siempre mientras que el elemento no sea el 0. ¿Por qué? Porque esto me dice que I tilde, es decir, el inverso, es 1 sobre I. Esto siempre va a ser cierto mientras que el I sea distinto de 0. Que acá no tenemos problema porque precisamente el conjunto que estamos tomando es de los elementos positivos, no incluyen el 0. ¿Y esto cómo se puede expresar de una forma más usual para ustedes? I a la menos 1. Entonces, en el primero de los grupos, el inverso de cualquier elemento es su opuesto, y en el segundo de los grupos, el inverso es lo que llamamos el inverso multiplicativo. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a reescribir esto según nuestras propias leyes de composición que estamos trabajando. Para nuestro caso sería que f de menos x, ahí está el inverso de mi primer conjunto, sea f de x a la menos 1, ahí está el inverso de mi segundo conjunto. Bien, entonces, ¿qué significa aplicar f de menos x? Es expresar mi función 2 a la x, pero con el exponente menos x, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Bueno, es hacer 2 a la x, pero todo elevado a la menos 1. Bueno, esto, ¿qué me está diciendo? Un exponente negativo, invierto la base y elevo todo ex exponente. ¿Y esto qué me está diciendo? 1 sobre 2 a la x a la 1. Pero esto, ¿son o no son la misma cosa? Fíjense, la base 1 elevada a cualquier real siempre me va a dar 1. Entonces esto lo puedo expresar de esta manera. Y ahí observo que las expresiones son iguales. Bueno, estas dos propiedades las cumplen cualquier aplicación a la que llamemos morfismo. En el siguiente video vamos a dar una clasificación de morfismos según qué condiciones extras cumplan o a qué grupos o conjuntos, mejor dicho, estén aplicados. Muchas gracias.